Presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Buen día. Hoy es un día muy especial. Tenemos una invitada de primer orden en el programa La Voz del Derecho, Derecho Urbano e Inmobiliario. Hoy queremos introducir al oyente en temas de la inclusión social, y por eso el programa de hoy es de mucha connotación para el urbanismo en Colombia, porque vamos a hablar de ciudades orgásmicas. Es un tema bien interesante que nuestra invitada lo aborda con mucha seriedad. Lo voy a presentar a esta persona que se llama Cindy Núñez Vargas, quien es profesional del trabajo social, graduada en la Universidad Industrial de Santander. En sus primeros años universitarios, ella fue activista por la defensa del río Sogamoso, movimiento local para evitar la represa, que hoy en día el río se está muriendo. Fue activista por los derechos de las mujeres y ha sido feminista. Actualmente lidera temas de feminismo. Hace parte de la Comisión Nacional de Género del Partido Verde. Fue candidata a la Cámara de Representantes por el Departamento de Santander y es madre cabeza de familia, madre de 2 lindos hijos. Y actualmente lidera en Bucaramanga un proceso precisamente de inclusión social en el desarrollo de ciudad, por el cual es candidata al Consejo de Bucaramanga por el Partido Verde. Bienvenida, Cindy. Muy buenos días y tardes a toda la audiencia. Muchísimas gracias a Edgar por la invitación, por abrir estos espacios a las mujeres también, a revisar desde otras miradas y otras perspectivas el urbanismo, el derecho y cómo estamos construyendo desde también otras regiones el tema de la ciudadanía, de la ciudad, y de revisar también con otras apuestas teóricas, ideológicas, que pueden ser tal vez la posibilidad de abrirse a otras experiencias de ciudad. Sí. Hemos comentado, Cindy, aquí en el programa, en anteriores programas, que se ha desarrollado el tema del urbanismo y el tema inmobiliario como tal. Y hemos hablado de los agentes del desarrollo, que son las dimensiones precisamente ambientales, socioculturales, el tema económico y el tema de la función pública como uno de los principios del derecho urbano. Es importante, Cindy, que nos introduzca en el tema de lo que usted está llamando inclusión social. Sí, la inclusión social es un elemento que hace parte también de los procesos de urbanismo dentro de los códigos y las normas en Colombia, pero que se ha entendido en Colombia el desarrollo urbanístico muy lejos del desarrollo social, ¿no? Entonces, digamos que lo que ha prevalecido en el desarrollo como tal ha sido el capital, ha sido las transacciones, y eso ha hecho que, se priorice la construcción, el cemento, el uso de materiales, ¿sí? Y aparte se vea el tema de lo social, el tema de la inclusión, el tema de la recreación, el tema humanista dentro de estos procesos. Y eso hace que tengamos ciudades colapsadas, ciudades que ya no tenemos para dónde echar las calles, no tenemos dónde cuidar los niños, dónde recrear los niños, donde, ya tienen que crecer hacia arriba, y hay que también eso normativizarlo entonces, porque entonces hay lugares donde ya no se puede construir edificios, o donde la casita quedó atrapada entre los edificios. Claro. Entonces, todo esto hace parte, de la distribución desigual de la ciudad, y porque ha estado desligada de la participación ciudadana. ¿Cuál es el planteamiento que hace Cindy Núñez como profesional de las ciencias sociales frente al desarrollo urbano? En especial porque
Y como tú lo mencionas, el tema de privilegiar el tema económico por encima de la dignidad humana hace que haya un desequilibrio precisamente social, y haya un crujir social, que todas las ciudades están llorando ese crujir social. Exacto. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de Cindy Núñez como profesional de ciencias sociales frente a este desarrollo equístico, de desarrollo de ciudad? Digamos que ese ruido que nos hace a nosotros también la ciudad, cómo la vivimos también desde incluso el tema de los feminismos, que es el tema, digamos, que a mí me mueve al activismo, pero también a la participación política. Nos planteamos para este periodo de asumir retos electorales, planteamos desde un marco conceptual y teórico del derecho a la ciudad, de las ciudades rebeldes que se han hecho en Europa, y desde también atravesado por el enfoque de género, de los feminismos latinoamericanos, que son muy diferentes también al feminismo, digamos, que se ha gestado en Europa, en Estados Unidos. Creemos que podemos apostarle a un nuevo marco teórico, mucho más bumangués, más barrial, que digamos que es como donde yo convivo y vivo y recreo mi vida, y es desde las ciudades orgásmicas. Qué bueno. Sí, estas ciudades orgásmicas las vemos como la posibilidad de que las personas de todos los estratos y de todos los grupos etarios gocen, se recreen, y sobre todo desde los sentidos. Digamos que el tema del orgasmo es un tema polémico, porque es un tema que pareciera que es como de la dimensión de la sexualidad. Entonces nosotros la traemos aquí, digamos, a lo público, que es el tema político. Traemos eso que es de la vida privada a lo público y lo decimos como que es el máximo nivel de placer. Y cómo ahora estamos los ciudadanos y las ciudadanas de todos los estratos disfrutando, sintiendo placer desde todos los sentidos del cuerpo, nuestra ciudad, ¿sí? Nuestro barrio, nuestros lugares donde siempre transitamos, donde de pronto a veces hay una interrupción de ese transitar, que es por medio de la violencia, que puede verse de pronto en el tráfico, en la imposibilidad de acceder también a la ciudad. Entonces, desde los grupos, digamos, populares, como es difícil llegar al casco urbano central. Todo eso hace que nos planteemos las ciudades orgásmicas. Excelente, Cindy. Este es uno de los temas que a mí verdaderamente me apasiona en el tema desde que yo fui segunda promoción en el externado de Derecho Urbano, y créanme que no he visto hasta ahora plantear el tema tan sentido social, tan sentido de gente, porque es que las ciudades son para la gente, las ciudades no son ni para los constructores, ni para los políticos, ni para ciertos sectores que se privilegian del desarrollo de ciudad, sino que las ciudades de verdad son para la gente. Y plantearlo desde ese punto de vista, entre otras cosas, yo escribí un libro, aquí lo hemos pregonado, en La Ecacidad, y hablamos de percibir la vida, de percibir ciudad. Porque hoy en día, si cualquier análisis de ciudad que haga, bien sea la Cámara de Comercio, que haga Camacol, que haga las diferentes sectores económicos, hacen la ciudad con unos indicativos y con unos índices, pero no le meten el tema de inclusión social como se está planteando. Y el tema orgásmico precisamente es percibir con los sentidos. Buenísimo eso, porque es uno de los elementos de coger ese vacío que estamos organizando y ubicar los diferentes equipamientos en una ciudad. Entonces, me parece muy interesante y admirable que Cindy nos plantee esto al universo, porque el desarrollo de ciudad no es solamente para Colombia, no es solamente para Bucaramanga, sino para el universo entero. Y defíname bien, un poquito más específico, Cindy, para el oyente, ¿qué es una ciudad orgásmica como tal? ¿Cómo la percibe? Bueno, yo percibo la ciudad orgásmica, y es lo que hemos estado trabajando, como una ciudad humanista, una ciudad que inscribe una posibilidad de satisfacer las necesidades elementales, pero adicional a eso, brindar un espacio de poder
de poder de la ciudadanía, que la ciudadanía también se empodere de la ciudad. En ese sentido, nosotros estamos creando lugares para que las personas cuiden también su ciudad, la disfruten. En el sentido en que yo disfruto algo, yo lo cuido. Claro. Y eso está muy de la mano de la cultura ciudadana, de la percepción de la seguridad, de la convivencia, del medio ambiente, de las economías, claro. Esa tranquilidad genera felicidad, ¿no? Y esos lazos comunitarios que se gestan dentro de la organización de ciudad. Hay una crítica que yo hago a la ciudad de Bucaramanga, que es donde yo convivo, y que creo que también pasa mucho en las grandes ciudades. Digamos, pues Bucaramanga es una ciudad de quinta categoría. Las ciudades que más tienen problemáticas en Colombia son las primeras 4, que está Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Tienen un problema de contaminación, de parque automotor que se amplía. Bucaramanga va hacia allá. Sí, Bucaramanga ahorita está colapsado en tema de parque automotor. Es decir, están registrados en Bucaramanga algo así como 650,000 automotores y tenemos una capacidad somos 552,000 aproximadamente habitantes de Bucaramanga. Es decir, el parque automotor es mayor que los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, digamos que en ese sentido empieza a romperse la ciudad que queremos, que conocemos, que de la cual nos conectamos todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos transitándola, estamos creando una cultura allí, y que se rompe, digamos, desde las economías, por ejemplo, que se rompe desde la posibilidad de ir a los lugares de encuentro. Nosotros hemos encontrado barrios en Bucaramanga donde no hay un solo lugar común. Es decir, hay casa, parqueadero. Y casa, parqueadero. O sea que el eslogan de la ciudad de los parques se quedó ahí. Hay unos parques que existen y que de hecho, por ejemplo, no tenemos ahora mismo una posibilidad de volverlos a retomar, porque hay también un fenómeno, y es que el parque está alrededor de unas vías muy transitadas. Claro. Y yo quiero ir con mis hijos pequeños, por ejemplo, que tengo 2 de 6 y 7. Pasar una calle es terrible. O sea, pasar la calle para mí se vuelve una escena de vida o muerte. Claro. ¿Sí? Entonces yo ahí, entonces yo que estoy viviendo, ¿qué percepción estoy teniendo de mi ciudad? De peligro, de temor, de miedo. ¿Puede disfrutar alguien en una relación de ciudad-habitante con esas sensaciones, calidad de vida? Deja de ser orgásmica como tal. Deja de ser orgásmica. Bien. Aquí recuerdo, Cindy, o tú me haces recordar el tema en Bogotá, especialmente en el año 2004. Yo tuve una consultoría con el PNUD y en ese entonces montamos lo que es el SIP, hoy en día, Sistema Integrado de Transporte Público. Y resulta que había que luchar contra unos concejales que tenían 2,000 buses. Era propietario un concejal de 2,000 buses. Entonces era muy complejo llegar a desmontar el esquema de las busetas anteriores por un sistema integrado. Hoy en día ya también el sistema integrado está colapsado. Pero en el tema de movilidad, y a propósito de ciudades orgásmicas, es muy importante tocar que el ser humano debe vivir armónicamente, y esto es su lugar de labores, hacerlas cerca a su lugar de vivienda. Ese es el ideal. Ese es el ideal. Eso es una cultura ciudadana. No tiene sentido, por ejemplo, aquí en Bogotá, que alguien que vive en Soacha venga a trabajar aquí al norte o a soportar y afectar además. No solamente él se afecta, sino que afecta a los demás con su movilidad. Y lo mismo el empresario que está viviendo aquí al norte y tiene su infraestructura empresarial en el sur. Entonces nos está afectando a todos. Eso tiene mucho que ver, Edgar, con la estratificación que en Colombia es absolutamente profundizada, ¿no? Quiénes tienen concentrado el capital y quiénes no. Los que tenemos concentrado el capital lo privilegiamos. Y nos hacemos céntricos, nos hacemos parques, senderos y vivimos diferente la ciudad, ¿sí? Y uno ve, por ejemplo, zonas verdes donde la gente allí
que tiene dinero, hace sus condominios, etcétera, y tienen calidad de vida, de aire, digamos, no hay ruido, y están, digamos, la marginación de la pobreza, que es lo más difícil de trabajar en Latinoamérica, que tenemos claramente una brecha muy profunda, y que eso hace que vivamos en otros lugares y nos acomodamos, porque también está el tema del desplazamiento, del asentamiento, de la ilegalidad, que también hace que sea difícil el acceso en temas de servicios básicos. Y que aún así yo tengo que distribuir mi tiempo en la ciudad, en el transporte, para educarme, para trabajar, para hacer mis pagos, para ir a mis citas médicas. Eso hace que sea mucho más complejo. Y cuando usted habla, por ejemplo, de los concejales que son dueños de un parque automotor que sirve para el transporte público, eso hace que cambie muchísimo cómo estamos revisando la política y la participación electoral, porque antiguamente realmente los que participaban en las elecciones eran casi empresarios para que pudieran, digamos, desde la norma, desde la legislación o desde los proyectos de acuerdo, darle inyección económica a sus procesos, a sus procesos individuales y familiares, olvidándose del colectivo ciudadano, ¿sí? Olvidándose de la ciudadanía. Entonces, cuando empezamos personas comunes y corrientes, profesionales, que pensamos y creemos que la ciudad puede mejorar, que el país puede mejorar, que no tenemos ningún interés económico de que vamos a ir a desangrar el erario, sino que vamos es con ideas, con teorías, con apuestas experimentales también, porque esto es una cosa que tenemos que experimentar, porque de allí es que podemos decir funciona o no funciona, pero siempre ha funcionado, pareciera que ha funcionado lo mismo. Entonces ahora es cómo acabamos con lo que usted decía, cómo hacemos un salto en la experiencia de ciudad, cómo hacemos un clic para que empecemos a revisarnos y a hablarle a la gente desde las pedagogías. Excelente. Es que el tema cultural ahorra en cuanto a cargas urbanísticas, en cuanto a cargas tributarias, porque tampoco se le puede seguir exigiendo al ciudadano más tributos para hacer puentes, más tributos para ensanchar, más tributos para expropiar y más tributos para meterle más cemento, cuando también está de la mano el tema cultural y el tema de la felicidad. Eso me encanta, Cindy, el tema que está planteando hoy para el universo. O sea, de verdad se lo digo con toda sinceridad, que esto es para el universo. Eso de ciudades orgásmicas, de ciudades que se tejen alrededor de la felicidad, de la tranquilidad. Aquí recuerdo también, tuve la oportunidad de estudiar en Alemania. Había unas calles, le comento esto, Cindy, y para el oyente, había unas calles oscurísimas que uno decía, miércoles, aquí me van a atracar. Pero es la percepción que uno tiene como colombiano de las ciudades oscuras acá. Allá son ciudades oscuras, pero la verdad uno pasa con total tranquilidad. Edgar, usted toca un tema importantísimo en el planteamiento de las ciudades orgásmicas, y es el enfoque de género. Porque la ciudad no es lo mismo para un hombre que para una mujer, ¿no? Y eso lo percibimos. No, a uno de hombre también le da miedo, ¿no? Claro, claro, porque somos seres humanos y hay miedo. Pero no es lo mismo que Edgar esté pasando por un lugar donde aquí hay montecito y resulta que la luz pública se dañó ese día. Y usted diga, paso rápido porque me van a robar. Las mujeres pasamos rápido porque me van a robar y me van a ¿qué? Violar. Entonces la percepción de la ciudad es muy diferente, claro. De hombre a mujer. Entonces digamos que cuando hablamos del tema del deseo de una ciudad, de una ciudad del placer, es porque es también una ciudad que no solamente hace, digamos, un corte en el tema de la planificación desde el capital, ¿sí? Desde siempre privilegiando al que tiene, sino además de que pueda ser una ciudad donde las mujeres podamos gozar del orden patriarcal que hablamos nosotros en el feminismo, que es el poder de los hombres, digamos, no el poder, la dominación
de los hombres sobre el espacio público. ¿Qué opinas, Cindy, de ese experimento que hubo acá en Bogotá de dejar unos Transmilenios exclusivos, unos Transmilenios rosa? Eso como que no funcionó. ¿Qué Eso pasó lo ahí? han querido hacer en varios lugares. De hecho, primero empezó Argentina con los, se llamaban en el metro de Buenos Aires, como los, ¿cómo se llamó? Los bancos rosas, ¿sí? Y realmente eso se llama segregación, porque yo no estoy actuando sobre el problema. Yo estoy diciéndole al problema, sí, ahí está. Es una mitigación simplemente. Ahí está el problema. Entonces yo lo que hago es apartar a las mujeres para que ellas, pobrecitas, no sufran esto, ¿sí? Y no estamos atacando el problema. Entonces digamos que no ha funcionado porque lo que las mujeres queremos no es que nos perciban como un objeto violable que hay que apartarlo, un objeto de acoso que hay que apartarlo, Sí, sino absurdo, un sujeto de derecho que puede gozar en igualdad de condiciones del equipamiento de la ciudad, recreativo, oscuro, en la oscuridad, en la claridad, en la madrugada, como esté vestida, pueda yo disfrutar de mi ciudad a la hora que sea, en el lugar que sea, que ese sería el ideal, digamos, de las ciudades orgásmicas. Y el reto. Y el reto que estoy tenemos encantado tan con este programa. Cindy toca unas vibras muy humanas, toca unas venas en el tema de cómo percibe ella el desarrollo de ciudad. Y estoy muy agradecido con su participación, Cindy, pero me gustaría que si pensásemos en que cuando se hace el POT y se hace el inventario catastral del equipamiento que existe, la convocatoria que se hace a la gente le imponen lo ya planeado sin concertar con el deseo de la gente. Y además que es de principio constitucional, el artículo 58 de la Constitución reza que los POL, los planes de ordenamiento territorial, que deben ir de la mano del plan de desarrollo municipal, primero se debe concertar. Sí, O sea, sobre hay que todo. hacer el inventario. Hay que hacer un inventario que sea real, porque sí hemos visto que hay municipios donde se manipula también la información, donde no hay un inventario real del equipamiento recreativo, social, de uso del Estado, etcétera. Claro. Entonces sí creemos que debe, por ejemplo, en los planes de desarrollo y en los POD, que por cierto en Bucaramanga nos quedan unos años más con él, tenemos que revisar cómo prevalece el interés general sobre el particular. Sobre todo porque lo que hablábamos ahorita, cómo por ejemplo la clase privilegiada, la clase elegida, que de hecho nosotros sabemos cómo es también el tema de las elecciones, que mueve mucho dinero, y uno dice, pero ¿cómo así mueven tanto dinero para ganarse 6 millones de pesos en un consejo? Pues es que ahí no van a tener nada. Ellos tienen el negocio en otro lado. Pero digamos, claro, ya hablado. En eso sí hay concertación, ¿no? En eso sí hay para el robo y para la corrupción. Claro. Y entonces prevalece el uso individual. El interés. El interés individual del uso del suelo, etcétera, de cómo vamos a manejar los dineros, y sobre el general. Y eso definitivamente, digamos que es el gran enemigo del tema político y de participación ampliada, y es porque nos están coartando todo el tiempo. Además que nosotros somos personas que no nos interesa la política. Y también hablar de estos temas en estos términos desde lo orgásmico también es acercar a la gente a algo más práctico. Es algo revolucionario, sí, además, y acercarla, y que la gente diga, bueno, me río, pero creo que es una buena idea que yo también participe de mi ciudad. Otra cosa, y es que el reparto equitativo de las cargas y los beneficios de la ciudad a todas las personas. ¿Cómo accedo yo también a mi ciudad? Si es equitativa o no. Y cómo hago también para que el POT, digamos, pueda ir decreciendo en esa brecha, de cómo el acceso, el disfrute, etcétera. También está la función social y ecológica de la propiedad. Tú eres experta en eso, como buena ambientalista, ¿no? Hay una mirada desde lo ambiental
y es como también hacemos ecologismo desde el barrio, desde lo sencillo, cómo cuidamos, cómo nos volvemos protectores. Nosotros en Bucaramanga somos un referente nacional en tema de protección de páramos, en tema de protección de árboles, y también el área metropolitana de Bucaramanga tiene una deuda de árboles con Bucaramanga y con el área, en las que tenemos que hacer una apuesta muy grande y de recuperación de los parques. Tenemos también amigos muy cercanos de la Universidad Industrial de Santander en temas de biología, donde han estado haciendo avistamiento de aves y están haciendo un inventario de aves en lo urbano. Qué bueno, qué bueno. Entonces yo creo que estamos caminando todos sin quererlo, o sea, sin tener que concertarlo, estamos preguntando qué papel estamos jugando en la ciudad y vamos a empezar a articularnos para que en 20 años tengamos la ciudad, o menos, quisiera yo, pero que sea otra generación la que disfrute de una ciudad realmente para las personas y humanista. O sea, que sienta ese orgasmo en 15 años del agite que estamos haciendo de hoy. Todo este corre-corre. Me parece muy importante eso. Lo otro, Cindy, y la escuché antes de iniciar este programa, un planteamiento que hay alrededor del estadio de Bucaramanga, que además es un estadio departamental, el Alfonso López. Entonces ahí le escuchaba hablar de un plan parcial de renovación urbana enfocado en el tema de recreación. ¿Cómo es eso, Cindy? Bueno, hay una cosa y es que nosotros somos un municipio, yo creo que es una característica muy particular, y es que jugamos mucho fútbol. Bucaramanga es una ciudad muy futbolera. Que viva el Atlético, ¿no? Que viva el Atlético Bucaramanga. Solo AB. Y resulta que hay unos planes y unos proyectos de ciudad que se plantearon alrededor de las canchas sintéticas, que han sido muy positivas, y de las escuelas de fútbol. Y me parece que tiene un buen enfoque en tema de prevención, de violencia, de consumo, etcétera. Pero que se ha dejado aparte otros deportes. Yo, por ejemplo, soy fanática del voleibol, no fui profesional nunca, pero siempre he jugado voleibol, entrené alguna vez lucha olímpica, hice básquet, etcétera. Entonces, digamos que yo me he movido en deportes que no son del corte, digamos, tan importante que es el fútbol, o digamos, que tiene todo este despliegue, digamos, de la sensación que es el fútbol, pero tenemos... ¿Qué deporte practicas, Cindy? Voleibol. Ah, qué bien. Sí. Y bueno, y monto bici. Yo soy ciclista urbana. Es decir, yo me desplazo en bici por la ciudad. Entonces también todas esas cosas hacen que uno se pregunte. Por ejemplo, nosotros para buscar una cancha de voleibol es muy complejo, ¿sí? Entonces eso quiere decir que el equipamiento deportivo está centrado solamente en un deporte y en una actividad física. Entonces, ¿cómo empezamos? Yo siempre he pensado que tenemos un muy buen estadio, pero que está subutilizado. Claro. Entonces, yo creo que una apuesta que podríamos hacer desde la ciudad orgásmica es un plan parcial de equipamiento deportivo. Mire, le complemento esta idea, Cindy. A mí me parece que los estadios, no solamente el de Bucaramanga, todos los estadios son supremamente subutilizados. O sea, graderías para 50,000, para 30,000 personas. Sí. También se debiera aprovechar el estadio para temas culturales, para otros escenarios deportivos, como usted lo ha planteado, no solamente el fútbol, sino otros esquemas de deportes mixtos, etcétera. Y entonces es la subutilización del equipamiento. Pero ¿cómo plantea Cindy el tema el plan parcial de renovación urbana deportivo? Ese sería un plan, digamos... Alrededor del estadio. Sí, eso sería renovador, digamos, sería una apuesta dentro del POT, que digamos no lo podemos modificar, pero Perfecto. Con esto podríamos hacer, digamos, plantear que podamos utilizar unos recursos para que la ciudad mejore en su aspecto y en el acceso a la recreación, al deporte físico, y además
es que cuando nosotros mejoramos los lugares, también lo que hacemos es incidencia en el tema de que también hay una propuesta de departamento de volver a fortalecer, por ejemplo, las ligas deportivas. Qué bueno. Yo sueño, Edgar, y se lo digo hoy, se lo digo hoy a los televidentes, a los oyentes, yo sueño que Santander sea alguna vez cuna de unos panamericanos, de unos suramericanos deportivos, unas olimpiadas. O sea, yo sí creo que hay eso... Hay que plantearlo desde ya, perfecto. Claro, eso hay que plantearlo y además eso mueve la ciudad. Y además está el instrumento de planeación que precisamente un plan parcial de renovación urbana con la misma norma que existe hoy, que es el POT. Y nos permite hacerlo. Entonces aquí es un tema de voluntad política, Edgar. Sí. Y que además podríamos mover todo el municipio, la percepción ciudadana hacia el amor al deporte. El deporte también como una herramienta, para mí ha sido una herramienta maravillosa. Sí, sí. No solamente de socialización y de ejercicio físico, sino que también es como nos vemos también cuando hacemos deporte. Nos sentimos mejor con la vida, es un calmante natural y eso inhibe el tema de la violencia también. Claro, claro. Sí, entonces, de la droga. Claro, es un factor de protección que lo han mostrado muchos estudios, por ejemplo, de la prevención del embarazo en la adolescencia, que es un tema tan difícil de tratar y no sabemos cómo. ¿Por qué no empezamos a hacer escuelas deportivas de múltiples deportes, donde todos se sientan campeones, donde todos sientan que pueden ir a un estadio donde tenemos todo para cumplir con esa tarea y además tenemos acceso a eso sin importar el estrato socioeconómico, ni las posibilidades físicas, ni las discapacidades, sino que sea para todas y todos. Pues qué bueno que precisamente una profesora de temas de sexualidad aborde temas urbanos con tanta seriedad, porque a veces... Fui conocedor de un jingle en una pasada campaña de la Cámara y la gente, la verdad, y sobre todo las mismas mujeres, la mojigatería, perciben esto como algo de morbo. Y resulta que abordado con esta seriedad que lo está planteando Cindy, deja mucho a la creatividad y que es posible desde este planteamiento realizar ciudades felices, ciudades orgásmicas, como usted misma lo plantea. Sí, Edgar, yo creo que para cerrar, yo siento que la política tiene que estar más cercana a las personas que no saben de política. Y yo creo que ese es el reto. Claro. Y el reto es poder hablar... La pedagogía. Sí, hacer pedagogía. Para que la gente pueda concertar precisamente. Utilizar la innovación de las redes sociales, comunicar de otras maneras, también incluso desde el humor, desde las apuestas sencillas, donde nos movemos de nuestra cultura, de nuestras expresiones, para poder volvernos agentes de cambio con poder y con información para transformar pues esta sociedad. Bueno, muchas gracias, Cindy, por acompañarnos, pero yo creo que el tema hoy se nos quedó corto. Vamos a tener que hacer un programa porque es bien interesante, sobre todo para el programa de Derecho Urbano e Inmobiliario. Ha sido, la verdad, muy alimenticio, muy nutritivo de plantearlo como lo está planteando en el día de hoy. Gracias, Cindy. Muchas gracias a La Voz del Derecho y a Edgar. Han escuchado Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Condujo Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada.